López-Gatell no supo cumplir, cometió errores terribles en la pandemia, sentencia el doctor Antonio Lascano. El doctor Antonio Lascano condenó la gestión del subsecretario Hugo López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 en México. Hugo López-Gatell cometió errores terribles en la pandemia de COVID-19, que junto a otros factores provocaron 806.619 muertes en exceso en México, refirió el doctor Antonio Lascano. En entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula aclaró que la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 no pretende atribuir responsabilidad a ninguna persona en particular, sino a los problemas de gobernanza en el manejo de la pandemia. No obstante, sentenció el miembro de la comisión, el doctor López-Gatell Ramírez no supo cumplir con sus funciones. Yo le perdí todo respeto académico, científico, al doctor López-Gatell desde muy tempranamente en la pandemia, y lo que estamos viendo ahora es consistente con el apoyo que le dio el presidente desde un principio. A mí, francamente, no puedo decir que me inspira desprecio el doctor López-Gatell, pero ciertamente no me inspira ningún respeto, ninguna consideración, es un ser humano, no supo cumplir con sus funciones, cometió errores terribles. El doctor Lascano aseguró que las conclusiones del estudio independiente son devastadoras para el gobierno de la Cuarta Transformación y gobernantes de otras entidades, como a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, toda vez que se mintió o no se hizo caso a los datos y resultados del semáforo COVID. Por otro lado, el informe aplaude la iniciativa admirable de la SRE por la compra temprana de vacunas, si bien lamenta que el número de dosis llegadas al país fuera insuficiente y que la vacuna patria no se lograra a tiempo. El doctor Antonio Lascano arremetió además contra el que llamó uso político y propagandístico de la vacunación al decidir las autoridades a quién se ponían las vacunas y en qué momento. Incluso hubo momentos en que el presidente decidía qué municipios iban a ser vacunados, y claro, llegaba todo un aparato propagandístico para difundir esa decisión gubernamental cuando lo que se debió haber hecho fue sencillamente repartirlas de la manera que pudieran recomendar los epidemiólogos, rememoró. Calificó además como una infamia y grotesca la decisión de no vacunar al personal sanitario de instituciones privadas, cuando muchos de ellos acudían a centros públicos para apoyar a sus pares en la atención de pacientes COVID, arriesgando su propia vida. Es una acción que no alcanzo a comprender en un sentido emocional, lo puedo comprender las razones políticas que arguyen algunos, como el propio presidente, pero en términos emocionales me cuesta trabajo entender ese nivel de cinismo, de frialdad, de odio, no sabría cuál sería el término adecuado, expuso. La muerte de médicos privados por la pandemia, advirtió, pesarán sobre quienes tomaron las decisiones que provocaron el desastre mayúsculo por el que atravesó el país. Hay que decir que es la peor tragedia que ha vivido México desde la época de la Revolución. Los historiadores hablan del famoso 1.000.000 de muertos, parte del conflicto armado, parte de la influenza que estaba afectando a todo el mundo, parte de la epidemia de tifo, pero estamos hablando allí de 1.000.000 de muertos, y una tragedia de esa magnitud no la habíamos tenido sino hasta ahora con la pandemia y los errores de gobernanza que se cometieron, indicó. El doctor Lascano añadió que otro error fue que cuando se difundió desde Inglaterra la aparición de una nueva variante de SARS-CoV-2, se retrasó en México el confinamiento, provocando daños pavorosos en la segunda ola de la pandemia. Se estaba contendiendo con un patógeno nuevo, un virus nuevo que es parte de una familia de virus que ya existen, teníamos ya para entonces los elementos para saber cómo se transmitía, cuáles eran las precauciones que había que tomar, y esas fueron despreciadas por los gobernantes. El desprecio, el desdén del gobierno federal hacia esos conocimientos se tradujo en muertes que están perfectamente documentadas, aseguró. Las conclusiones de la Comisión Independiente, refirió, son claras y deben estudiarse para evitar errores equiparables en el futuro. Señaló que científicos ya predicen que la próxima pandemia podría ser por un virus de la influenza o del coronavirus. La posibilidad de que tengamos otra pandemia la estamos viviendo en este momento. Precisamente hoy apareció una noticia en la revista Science en donde se analiza con mucho cuidado las medidas que está tomando el gobierno estadounidense para, en caso de que el virus de la gripe aviar, ya brincó de las aves al ganado vacuno,
y para tener muy claro qué pueda pasar si pasa del ganado vacuno a los humanos, advirtió. En este sentido, el experto pidió a la próxima presidenta de México que ponga énfasis en dichos estudios para tomar acciones que eviten una nueva tragedia sanitaria.